Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de la emperatriz Teodora de Bizancio. Ella era procedente de un entorno humilde y superando los prejuicios de su carrera inicial como meretriz, Teodora se casaría con Justiniano y gobernarían juntos en un periodo dorado de la historia bizantina. Ella fue retratada por los escritores contemporáneos como intrigante, sin principios e inmoral. La emperatriz, sin embargo, también era vista como un valioso apoyo para el emperador, y su participación directa en los asuntos de Estado la convirtió en una de las mujeres más poderosas jamás vistas. Sin más demora, disfruta de su biografía. Teodora de Bizancio nació en una fecha realmente desconocida, aunque hay quienes creen que nació en el año 497 o 500, aunque también hay debate respecto a si nació en Siria o Chipre. Fue hija de un protector de osos llamado Acaquios que trabajaba para el hipódromo de Constantinopla, aunque el nombre de su madre es realmente desconocido, aunque varios dicen que esta era una actriz. Teodora tenía dos hermanas más, llamadas Comito y Anastasia. Se dice que Teodora aprendió de su padre cómo domesticar a animales exóticos, mientras que sus hermanas aprendieron de su madre sobre la actuación. Lamentablemente, durante la infancia de Teodora, su padre falleció. Tras esto su madre se casó en segundas nupcias con otro hombre pensando que la facción verde la ayudaría, creyendo que su nuevo esposo obtendría el mismo puesto que su anterior marido, pero en cambio la familia pasó sus peores momentos. El hipódromo constaba de dos facciones, los verdes, que era para los que había trabajado la familia de Teodora, y los azules, los cuales representaban a la alta clase y al clero. Cuando fueron rechazadas por la facción verde terminaron uniéndose a la facción azul, donde el padrastro de Teodora consiguió trabajo. Se cree que Teodora se ganaba la vida como actriz, aunque se cree que con los problemas económicos que cada vez crecía más, tuvo que hacer mucho más que solo actuar, y se cree que tuvo que practicar en algún momento el trabajo de la prostitución siendo posiblemente ella y sus hermanas muy jóvenes, incluso diciéndose que eran solamente unas niñas. Teodora perdería su virginidad por unas monedas, las cuales le dio un comerciante. Tras esto Teodora comenzó a satisfacer los deseos de hombres de dudosa reputación, que se decían que en su mayoría eran borrachos, esclavos, locos y en el peor de los casos ladrones. Sin embargo, muchos consideran que la historia secreta de Procopiu es una pieza de chismes escandalosos con algunos hechos añadidos para darle autenticidad. La actitud del escritor hacia Justiniano y Teodora es claramente la de que fueron lo peor que le pudo pasar al imperio bizantino. Procopiu también la tenía tomada con Antonina, la esposa de Belisario, el general más talentoso, y se la retrata como alguien que constantemente conspiraba con Teodora para crear intrigas palaciegas perjudiciales. Tal vez sea importante considerar también que nuestro conocimiento de Teodora solo provienen de una época donde la mujer que ejerciese cualquier otro papel que no fuera el tradicionalmente en la sociedad bizantina estaba destinada, en el mejor de los casos, a ser desaprobada y, en el peor, directamente demonizada. Durante esta época ella conoció a una mujer llamada Antonina. Teodora y Antonina se convirtieron en grandes amigas y juntas crearon uno de los burdeles más populares de su zona. Por ello años después Teodora sería conocida como la meretriz del imperio bizantino, debido a que fue conocida por esto. En el año 525, Teodora abandonó las arenas del hipódromo para viajar al norte de África como amante de un funcionario de nivel medio llamado Esebolo. Ambos comenzaron una relación y se convirtieron en amantes. Sin embargo, con el paso del tiempo su relación se convirtió en una relación tóxica. Teodora comenzó a extrañar su hogar, y se cree que Teodora creía que Esebolo iba a tener el futuro intención de casarse con ella, sin embargo solamente la vio como una amante. Es posible que fruto de esta relación, Teodora tuviera una hija de nombre incierto, de la cual no se sabe mucho, si no es que prácticamente nada. Se cree que la relación terminó en maltrato físicos, y al final Teodora fue expulsada de la casa de su amante. Tras esto Teodora y su hija tuvieron que buscarse la vida,
Teodora tuvo que otra vez dedicarse a la prostitución, donde se cree que probablemente tuvo a su segundo hijo, Juan, del cual tampoco se sabe nada. Teodora, con ayuda de la facción azul, al final Teodora regresó a su patria, aunque antes estuvo un tiempo en la ciudad de Alejandría, en Egipto, donde es posible que se convirtiera al cristianismo. Además, allí aprendería a leer, escribir, además de tomar clases de filosofía. Después Teodora llegó a la ciudad de Antioquía, parte de la actual Turquía. Allí conoció a una bailarina de la facción azul que la ayudó a regresar a Constantinopla. Una vez llegada, se reencontró con su amiga Antenine. Esta última se convirtió en amante de Belisario, uno de los hombres más importantes de ese tiempo. Teodora después de eso ya dejó de trabajar como meretriz, aunque siguió trabajando, pero esta vez como administradora del burdel. Este cambio de Teodora fue debido a sus nuevas creencias, las cuales la cambiaron profundamente, dedicándose más Teodora a la lectura y a la meditación. Lamentablemente no se sabe en qué momento exacto Teodora conoció al futuro Justiniano el Grande. Hay algunos que creen que Justiniano y Teodora se conocieron gracias a Belisario, quien sabemos que tuvo una relación con la mejor amiga de Teodora, Antonina, por lo que es posible que los dos fueron presentados o que chocaron entre sí. Se dice que Justiniano encontró a Teodora como una mujer muy bella y alegre, aunque algo intensa. Tras conocerse surgió una gran atracción entre ambos, convirtiéndose ambos en amantes. Justiniano fue siempre consciente del pasado de Teodora, incluso sabía que ésta tenía 2 hijos fruto de sus relaciones con otros hombres. Por esto se creía que lo de Teodora y Justiniano sería simplemente una relación de amantes, aunque Justiniano realmente tenía la intención de casarse con ella, esto a pesar de las leyes que prohibían el matrimonio de alguien como Justiniano con una meretriz. El matrimonio entre una figura tan humilde como Teodora y un futuro emperador era un extraño caso de transición de la pobreza a la riqueza, pero en la corte bizantina existía la tradición de que los emperadores se casaran con las ganadoras de concursos de belleza organizados con ese fin. Las participantes en dichos concursos podían proceder de clases bajas y de provincias lejanas, por lo que este tipo de emparejamientos no eran algo inaudito. La humilde condición de Teodora no era ignorada por todo el mundo, y una oponente especialmente apasionada fue la emperatriz Lupicina Eufemia. De hecho, su muerte parece haber eliminado el principal obstáculo para el matrimonio. Justino I llegó incluso a modificar las leyes. Los senadores, como Justiniano, no podían casarse con actrices, para permitir el matrimonio y legitimar a la hija ilegítima de Teodora. Procopius describe a la emperatriz, 20 años más joven que su marido, como una mujer de baja estatura pero atractiva, muy estricta con las ceremonias de la corte y amante de lujo. Teodora fue coronada emperatriz en la misma ceremonia de coronación que su marido. El 1 de abril del año 527 Justiniano había insistido en que su esposa fuera coronada como su igual y no como su consorte. La pareja también era igual en inteligencia, ambición y energía, y con su fastuosa coronación en Santa Sofía, parecieron anunciar una nueva era para el Imperio bizantino y su gente. El papel activo de Teodora en la política bizantina y el apoyo incondicional que le dio a su marido se revelan mejor en el incidente de la rebelión de Nike del 11 al 19 de enero del año 532. Se trató de un motín infame provocado por facciones de los partidarios en el hipódromo de Constantinopla. Las verdaderas causas de queja fueron las subidas de impuestos de Justiniano y su autocracia general, pero el motín fue provocado por la negativa del emperador a indultar a los partidarios de azul y verde por un reciente estallido de violencia en el hipódromo. Los alborotadores unieron sus fuerzas por una vez y, utilizando el ominoso cántico "Conquista", que normalmente gritaban al auriga en particular al que apoyaban en una carrera, se organizaron en una fuerza efectiva. Los problemas comenzaron con la aparición de Justiniano en el hipódromo con motivo de las carreras inaugurales de los Juegos. La multitud se volvió contra su emperador, las carreras fueron suspendidas y los alborotadores salieron del hipódromo para arrasar por la ciudad. Dejaron un impresionante rastro de destrucción por donde pasaron, quemando la iglesia de Santa Sofía, la iglesia de Santa Irene, los baños de Seuxippus,
la puerta de Chalke y buena parte del Foro Augustaion, incluida, significativamente, la Casa del Senado. El punto de partida de toda esta destrucción, el hipódromo, escapó con solo daños menores. El motín se había convertido en una rebelión a gran escala e Hipatio, el general y sobrino de Anastasio I, fue coronado en el hipódromo como el nuevo emperador por los alborotadores. Justiniano no se dejó destronar tan fácilmente, aunque se le atribuye a Teodora el mérito de haber convencido al emperador de no huir de la multitud, sino de mantenerse firme y luchar. Procopius registró sus palabras en ese momento crucial de la siguiente manera: no me importa si es apropiado o no que una mujer dé consejos valientes a hombres asustados, pero en momentos de extremo peligro, la conciencia es la única guía. Todo hombre que nace a la luz del día debe morir tarde o temprano, y ¿cómo puede un emperador permitirse convertirse en un fugitivo? Si usted, mi señor, desea salvar su pellejo, no tendrá ninguna dificultad en hacerlo. Somos ricos, está el mar, también están nuestros barcos. Pero considere primero si, cuando llegue a la seguridad, no lamentará no haber elegido la muerte. En cuanto a mí, me atengo al antiguo dicho, la realeza es el mejor sudario. La causa imperial recibió una gran ayuda de los talentosos generales Belisario y Mundus, que aplastaron sin piedad la rivualte masacrando a 30.000 de los perpetradores en el interior del hipódromo. Hipatio, que en realidad no había querido ser coronado por los alborotadores, fue ejecutado de todos modos. Durante varios años después de la crisis no se celebraron juegos en el hipódromo, pero una feliz consecuencia de todo el episodio destructivo fue el necesario programa de reconstrucción que dio como resultado la construcción de la versión actual de la iglesia de Santa Sofía. Las políticas religiosas de Teodora parecen haber sido completamente suyas, y ciertamente no eran las de su esposo, el líder de la iglesia bizantina y protector de la ortodoxia. La emperatriz favorecía el monofisismo, es decir, la creencia de que Jesucristo tenía una sola naturaleza divina, lo que iba en contra de la visión ortodoxa de que tenía dos naturalezas, una humana y otra divina. Sus opiniones no eran meras reflexiones teóricas, ya que Teodora actuó en consecuencia y protegió y albergó a sacerdotes y monjes que se adhirieron a las creencias monofisitas, incluso utilizando el gran palacio de Constantinopla para hacerlo. De hecho, a la emperatriz se le atribuye la promoción y, en última instancia, el logro de la adopción del monofisismo en Nubia alrededor del año 540. Además de las historias más oscuras de venganzas personales y favoritismo, Teodora fue conocida por su influencia en las reformas sociales de Justiniano y su trabajo caritativo. Intrigas políticas. Las maniobras políticas de Teodora son las responsables de la caída del primer ministro Juan de Cappadocia, aunque tampoco era muy popular entre el pueblo bizantino, ya que se le consideraba el instigador de las opresivas reformas fiscales que habían provocado la rivualte de Nike. Procopius también describe al ministro de Finanzas como un paradigma de la corrupción y el libertinaje. Juan fue destituido después de la rivualte como una de las demandas de los alborotadores, pero más tarde volvió a la política. Fue entonces cuando se dice que Teodora conspiró contra él por odio personal. Por ello, Juan fue desterrado de la corte en el año 541. Otras víctimas de las maquinaciones de la emperatriz fueron el Papa Silverio, depuesto en el año 537, y posiblemente la reina Goda Malasunta, que fue asesinada, pero faltan detalles reales y pruebas contundentes. Belisario fue otro de los que cayó en la mala cuenta de Teodora. Pudo haber sido un gran general, tal vez el más grande de Bizancio, pero su éxito solo despertó las sospechas de la emperatriz, que bien pudo haber influido en las relaciones de su marido con su principal comandante, lo que dio lugar a una falta de apoyo material en el campo de batalla cuando fue necesario. Lo peor estaba por llegar para Belisario cuando la devastadora peste bubónica azotó el imperio. El propio Justiniano se contagió, aunque afortunadamente sobrevivió, pero mientras estuvo gravemente enfermo, Teodora gobernó sola.
Al ver que si su marido moría y sin un heredero para ejercer de regente, su posición sería insostenible, la emperatriz actuó rápidamente contra el general al que consideraba su mayor rival por el trono. Belisario era una figura demasiado popular como para encarcelarlo o asesinarlo sin más, pero se le podía rebajar un poco, por lo que Teodora ordenó que lo relevaran de su mando y que sus propiedades fueran confiscadas. Afortunadamente para el general, cuando Justiniano se recuperó al año siguiente y con los moros y los godos aullando en las fronteras del imperio, fue restituido a su antiguo puesto. Procopius también afirma que la emperatriz no tardó en colocar a sus propios amigos y asociados en puestos de poder en la corte. Además de estas historias más oscuras de venganzas personales y favoritismo, Teodora fue conocida por su influencia en las reformas sociales de Justiniano y su trabajo caritativo, patrocinando la fundación de muchas instituciones para los pobres, como orfanatos, hospitales y quizás de manera significativa dada su antigua profesión, un hogar para ex prostitutas que buscaban reingresar a la sociedad respetable. Teodora persiguió a las prostitutas y a los proxenetas, además de los violadores, aunque también obligó a las mujeres a ya no ejercer la prostitución, ya que si se descubría que seguían practicando la prostitución estas serían internadas en un convento por un tiempo. Teodora también defendió los derechos de las mujeres y de los niños. Esta brindó ayuda a las mujeres en situaciones difíciles y con hijos. También prohibió que las mujeres fueran obligadas a ejercer la prostitución. Además trató de mejorar el estilo de vida de estas, y puso penas a los violadores y maltratadores. También consiguió que las mujeres defendieran su patrimonio y que éstas pudieran ser posibles herederas. También prohibió el abandono de los niños, además fundó múltiples orfanatos para huérfanos. Lamentablemente Teodora murió en el año 548, probablemente producto de un cáncer que se fue desarrollando con el paso del tiempo. Justiniano no tuvo hijos con Teodora. A pesar de estar viudo y de estar con la necesidad de tener un hijo, Justiniano decidió nunca volver a casarse. La hija de Teodora nacida antes de su matrimonio con Justiniano tuvo 3 hijos y todos ellos se convirtieron en figuras prominentes de la corte bizantina. Justiniano, después de un periodo de profundo luto, gobernaría durante otros 17 años, pero nunca pareció tan centrado ni tan brillante como cuando tuvo a Teodora a su lado, dando a entender que la muerte de Teodora le afectó muchísimo, aunque también esto dio a entender que Teodora, aparte de ser su gran amor, ella también fue su mayor consejera, tanto así que se dijo que Teodora fue su cogobernante desde las sombras. En el momento de su muerte, Teodora tenía aproximadamente una edad de 48 o 51 años de edad. Su marido Justiniano la sobrevivió hasta el año 565. A pesar de que ha sido arguido que la única fuente que ha escrito acerca de su muerte, Víctor de Tununa, no usa la palabra cáncer en un sentido moderno, parece advertirse que esa fue la enfermedad que pudo con ella, y, aunque no hay documentación que sugiera que murió de cáncer de pecho, algunos estudiosos lo han sugerido. Justiniano lloró amargamente en su funeral. Sus restos mortales están enterrados en la Iglesia de los Santos Apóstoles, fundada por Constantino en la ciudad de Constantinopla y actualizada por Justiniano. Teodora fue una de las más grandes emperatrices de la historia, siendo la emperatriz más importante del Imperio Bizantino y de la historia en sí, ya que las leyes creadas por ella fueron muy importantes tanto en su tiempo como posteriormente. Además fue la mayor consejera de su marido Justiniano, quien es considerado como uno de los emperadores más importantes de la historia. Teodora hoy en día es bastante admirada, por ser una mujer muy culta e independiente, la cual ayudó mucho a llevar al Imperio Bizantino a su mayor gloria. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video, nos vemos en un próximo video y adiós.